bajo diferentes metodologías, en diferentes momentos, en diferentes países, algunos de ellos en publicaciones locales que no alcanzan la difusión necesaria, algunos de ellos en idiomas portugués, español o francés, que no son los que se publican en las revistas que ahora mal llamamos de alto impacto. Entonces esto ha creado pues que sea necesario volver al campo, volver a buscar materiales, volver a empezar. Me faltaba mencionar uno de los grandes problemas en Estados Unidos, el NACPRA, la ley de repatriación de materia de restos humanos de poblaciones nativas, ha hecho que algunos de los enterramientos de los restos humanos más importantes para entender el debate americano hayan sido reinhumados de acuerdo con las prácticas de los grupos nativos locales, ¿no? Esto hace que no solo no estemos incrementando nuestra muestra de restos humanos conocidos tempranos en el continente, que por el contrario estemos perdiendo algunos de los más importantes para la investigación científica, por supuesto con todo respeto para las prácticas, usos y costumbres tradicionales de las poblaciones indígenas que con todo derecho han hecho una serie de reclamos sobre su propio patrimonio, ¿no? Entonces esto solamente es una situación realista, no se trata de una queja ni de una crítica, simplemente de una observación. Bueno. Ya vamos a ver en un par en la próxima conferencia la distribución de los materiales del centro de México. La gran mayoría de estos materiales son el resultado de descubrimientos accidentales y o de excavaciones hechas hace ya muchos años bajo técnicas de registro, pues que hoy en día han sido superadas, ¿no? De esto nos va a hablar la doctora Rocío en la próxima sesión. Lo único que yo quiero señalar es que hasta hace más o menos 20 años, esto era lo que se conocía del poblamiento de México, ¿sí? Esto cambió hace algunos años, ya con el énfasis en la investigación que hemos estado haciendo. Primero, nuestro proyecto fue el primero en empezar a estudiar el poblamiento temprano, encontrando restos humanos en la península de Yucatán. Hoy en día hay por lo menos 4 equipos diferentes trabajando las cuevas sumergidas donde han aparecido estos restos y bueno, vamos a ver, voy a hablar principalmente del trabajo que hemos realizado nosotros en nuestro proyecto, pero bajo la coordinación de Arturo González, durante mucho tiempo también con Carmen Rojas, llevando la batuta, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos una mapa de elevación geográfica de computadora utilizando imaginería satelital con datos batimétricos que nos permite reconocer el relieve marino. Esta es la reconstrucción de la línea de costa actual. Esta es la isla de Cozumel hoy en día. Tulum, el famoso Tulum, está por aquí, el sitio arqueológico maya está en esta parte de acá. Y ahorita vamos a ver la distribución de las cuevas. Esta es el área de estudio en la actualidad. Utilizando la información batimétrica, eliminé la línea de costa, el espejo de agua, como habría sido alrededor de 100 metros por debajo del nivel actual durante el Younger Dryas, durante este último momento de enfriamiento, que se supone que hizo que el clima en la península de Yucatán fuera más fresco y seco, provocando el retroceso de las selvas y bosques húmedos, que siendo sustituidos por pastizales en la mayor parte de la región. Aquí podemos ver, fíjense, Cozumel duplica su tamaño, ¿sí? Esto hace que si en la isla de Cozumel hay cuevas con restos humanos sumergidos, posiblemente estén por debajo del nivel del mar actual. La parte que nos interesa por acá en Tulum se hace muy interesante. Nos damos cuenta cuando vemos el norte de la península, todo lo rojo serían tierras emergidas, ¿ok? Acá en el sur vemos que la plataforma continental desciende abruptamente. Son estos grandes escalones, ¿sí? De modo que no hay un retroceso real importante de la línea de costa como en el norte de la península. Es decir, que los grupos que dejaron a sus individuos muertos en el interior de las cuevas seguían viviendo muy cerca del mar. Seguramente el acantilado que hoy vemos en Tulum sería mucho más profundo, pero posiblemente a la base de este sistema de acantilados habría manglares y esteros, ¿sí? Esta línea coralina señala lo que posiblemente serían en aquella época áreas de muy alta productividad, por supuesto, como son los manglares, ¿sí? Que podrían resultar atractivas como áreas también de captación de recursos en esta región.
Ahorita vamos a discutir a nivel micro local las condiciones ambientales. Solamente vemos aquí que nuestros grupos siguen viviendo en una zona costera, en una zona de cercanía costera. Los grupos que pueden haber estado viviendo en el norte de la península, por el contrario, en aquella época habrían sido grupos viviendo tierra adentro, muy en el interior, ¿sí? También esto en el norte habría producido un efecto como de continentalidad a pequeña escala, haciendo que la humedad que llega del Golfo de México hacia el norte de la península fuera mucho menor, haciendo que también esta área haya sido más seca que lo que vemos en la actualidad. Aunque la mayor parte de la humedad, por supuesto, estaría llegando desde el Caribe en esta dirección, manteniendo, pienso yo, un spot de humedad y por lo tanto de un ecosistema que tal vez no sería el de pastizales que tantas veces se nos ha planteado. Una muy breve panorámica de la forma de trabajo. La península de Yucatán es una formación calcárea, es una enorme plataforma calcárea en la que el agua se filtra. Prácticamente no hay ríos ni lagunas, las hay, pero muy pocas en lugares muy localizados. La mayor parte del agua se filtra por la roca caliza y forma estos ríos subterráneos que cuando llegan a crear dolinas y las colinas se colapsan, crean los famosos cenotes, ¿sí? Este es el de Yale o Las Palmas, que es el acceso a uno de los sistemas de cuevas donde hemos encontrado hasta tres diferentes proyectos, hasta tres restos humanos de más de 9.000 años de antigüedad. Así es la península de Yucatán por debajo. Estos son los sistemas, el ingreso de un gran cenote, ¿sí? A cámaras de disolución kárstica que han creado todos esos sistemas de cuevas, ajá, que caracterizan esta región de la costa oriental de la península de Yucatán. Hoy en día estas cuevas, por supuesto, están inundadas. La única forma de entrar aquí es haciendo espeleobuceo. Esto hace que también sea importante considerar las características del registro de materiales, el registro de las cuevas y posteriormente cuando se encuentran materiales paleontológicos, ya sea humanos o de fauna, o los contextos arqueológicos que también en años recientes ha sido posible identificar, sea un registro sumamente difícil y peligroso. Los arqueólogos subacuáticos y los espeleobusos que hacen el registro están pues arriesgando sus vidas. A veces hacen recorridos de 30, 40 minutos para llegar al área donde se encuentran los restos, hacer un registro de no más de 20, 25 minutos y luego regresar en intervalos de descompresión para no sufrir esta intoxicación de nitrógeno, ¿sí? De modo que la salida les puede llevar, no sé, por ahí está Jerónimo, tal vez él me podrá decir, a veces hora y media para poder hacer la salida con seguridad sin enfermar. Es un contexto sumamente difícil y peligroso y tuvimos que desarrollar formas de registro subacuático específicas para las condiciones de trabajo de las cuevas sumergidas. Sí, este ha sido un trabajo, como les digo, de muchos años, muy difícil. El levantamiento de un solo esqueleto puede llevar semanas o meses debido a las dificultades, primero, de registrarlo adecuadamente. Por todo lado. ¿Cuánto tiempo lleva con el otro? ¿Cuánto tiempo? Con el otro llevaba 4 años. Muy poco, ¿no? Perdón, ¿podrían apagar sus micrófonos por ahí? Sí, ya los apagaron. Ok. Bueno, la reconstrucción paleoclimática. Existen en la región de Centroamérica, en Guatemala, en Belice, y también en algunas partes de México, de la península, inclusive cerca de donde nosotros trabajamos en Punta Laguna, reconstrucciones paleoambientales. Sin embargo, la enorme mayoría de ellas, las que atañen, por ejemplo, a Punta Laguna y las que nos darían una reconstrucción paleoambiental, son demasiado recientes. Los sedimentos que se han podido recuperar para poder analizar la secuencia de polen, las cadenas de fitolitos y poder obtener dataciones son de menos de 7.000 años. Y los restos humanos de los que estamos hablando tienen más de 9.000. Entonces, bueno, y los lugares de Centroamérica donde sí se ha podido hacer reconstrucción paleoambiental están a más de 800 kilómetros de distancia y con alturas muy por encima del nivel del mar, entonces, en los Altos de Guatemala, por ejemplo. Entonces, estas referencias paleoclimáticas son de poca utilidad aquí, en las condiciones en las que estamos trabajando y para el periodo temporal que nos interesa. Es por esto por lo que hice una recopilación de artículos que en años recientes de diferentes proyectos, de 3 diferentes proyectos,
han recuperado material de fogatas, de fogones, dentro de estructuras de combustión, dentro del interior de los sistemas de cuevas. Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? En Hoyo Negro y en la mina Sagitario, donde se han encontrado estas estructuras y se pudo identificar relativamente la madera, su datación, ¿sí? Y el tipo de ambiente en el que ocurre esta vegetación de la cual se obtuvo la leña para hacer las fogatas. Aquí tenemos que la bursera aparece en muchos ambientes diferentes, pero Proteus copal solamente aparece en el bosque tropical perennifolio, ¿sí? Entonces esto nos va dando una idea de que puro pastizal posiblemente no había. Este otro proyecto también relacionado con el hoyo negro, este lugar, identifica especies de madera, o por lo menos géneros de madera, que son de bosque mesófilo, bosque tropical perennifolio, bosque espinoso, tropical caducifolio. Es decir, por supuesto, muchas de estas especies son de amplio espectro y pueden sobrevivir en contextos o en ecosistemas diferentes, perdón. Sin embargo, en términos generales se observa un patrón entre el 11.000 y el 10.000. Hay una abundancia de árboles, de ambientes de bosque húmedo, ¿sí? Aquí tenemos otro proyecto diferente. Esto es otra cueva, esto es Actunja, con dataciones más jóvenes, ligeramente más jóvenes, ¿sí? Hacia el 9.000 a 10.000, en los que también tenemos árboles que crecen ciertamente en diferentes ambientes, pero aquí tenemos algunos que inclusive son de manglar y de bosque tropical perennifolio, bosque espinoso, bosque caducifolio, bosque tropical subcaducifolio. Hay una diversidad. Esto es muy difícil, les digo, identificar a nivel de género nos impide estar muy seguros de exactamente qué especie era y por lo tanto específicamente qué ecosistema vivía. Solamente podemos ver una pauta general y esto es lo que yo he estado intentando. En el caso de las estructuras de combustión de esta otra publicación, aquí no identificamos la especie o el género de la madera, pero sí que se pueden ver las deltas de carbono 13, ¿sí? Vemos que en términos generales todas estas caen en un rango del patrón de deltas de carbono 13 que corresponde a vegetación C3. Básicamente vegetación arbórea de tipo húmedo y no vegetación de pastizales o de ambientes de sabana. Entonces, estas maderas también, aunque no sepamos exactamente el género y la especie, nos sugieren que se están desarrollando en un ambiente boscoso, en un ambiente cerrado. No sabemos si es una selva primaria o secundaria, la información es muy insuficiente, solamente aquí se está sugiriendo que por lo menos en esta pequeña región en torno al área de Tulum, las corrientes marítimas y algunas condiciones microlocales muy específicas pueden haber permitido el mantenimiento de una vegetación boscosa y no de selva abierta. Por supuesto, esto está abierto a debate, esto es por información circunstancial, se tiene que hacer proyectos específicos para buscar depósitos del Pleistoceno para entonces sí poder hacer una reconstrucción paleoclimática en forma, ¿no? Aquí solo estoy presentando evidencia circunstancial. Bueno, aquí tenemos el sistema de cuevas. Una serie de proyectos de espeleobusos independientes han dedicado muchos años a mapear los sistemas de cuevas que corren por debajo de la tierra en toda la plataforma kárstica que tenemos. Sí, aquí está Tulum, el poblado. Sí, aquí estaría el sitio arqueológico maya, que no tiene nada que ver con los restos humanos. Y estas son las principales áreas donde hemos localizado nosotros y algún otro proyecto también, algunos de los principales restos humanos de los que estamos hablando hoy, ¿sí? Se trata entonces de un trabajo colectivo con la comunidad de espeleobusos también para solicitar su información, ¿sí? En realidad ningún proyecto arqueológico va a disponer de presupuesto suficiente para poder recorrer todas estas cuevas, son cientos y cientos de kilómetros, ¿sí? Es difícil, es peligroso, de modo que generalmente hemos podido hacer la recuperación de los restos gracias a la denuncia, gracias al aviso que nos dan espeleobusos profesionales que están mapeando las cuevas y que cuando encuentran algo nos hacen el favor de avisarnos. Aquí solamente se han señalado los restos humanos, hay una gran cantidad de depósitos
paleontológicos con fauna, con megafauna extinta también, de gran importancia para también entender lo que estaba pasando a finales del Pleistoceno, principios del Holoceno en esta región. Aquí tenemos algunos ejemplos de la megafauna, algunas de las especies nuevas que inclusive se han bautizado en el ámbito del proyecto de investigación nuestro. Otros proyectos también han encontrado más fauna y también han bautizado nuevas especies. Se está viviendo un boom paleontológico espectacular que permite entonces ver cómo es la fauna de la península de Yucatán en relación a la de Sudamérica y a la de Norteamérica. Tenemos aquí evidencias de este gran intercambio del que se ha hablado de faunas entre el sur y el norte. ¿Sí? Este es un perezoso gigante, que es una sus descendientes, sus antepasados venían de Sudamérica. También se han encontrado felinos, que son una fauna neártica, fauna que viene del norte, del continente americano. Esta región del sureste de México y Centroamérica fue un área de encuentro de estas faunas, ¿sí? Y por lo tanto contaba con una riqueza faunística espectacular, ¿sí? Otro ejemplo, Gibalbonisis interis, es otro perezoso gigante, y un pequeño pecarí que ha desatado algunas polémicas. Algunos sostienen que no es una especie diferente de la actual. Yo considero que sí, tiene diferencias anatómicas significativas, pero además tenía huellas de corte en su superficie, de modo que es una de las muy pocas evidencias que tenemos de acción antrópica sobre la fauna, ¿no? De la interacción entre las personas y la fauna. Como les digo, es un pequeño pecarí que ha resultado muy informativo también, ¿no? Se encontraba cerca de uno de los restos humanos, el de Mugnal, ¿sí? Otro tipo de evidencias, ya acercándonos a la actividad humana, las estructuras de combustión. Esta es uno de los trabajos de nuestro proyecto, concentraciones de carbón que no tienen evidencias de arrastre y que han sido estudiadas demostrando que se encendieron o ardieron dentro de la cueva. No es carbón que haya venido de un incendio natural fuera de la cueva, sino que fueron encendidas y quemadas ahí. Lo sabemos porque se produjo un efecto de rubefacción en la roca y en el sedimento sobre el cual ardió el carbón. Es decir, quemó la piedra, quemó la caliza. Ustedes saben, la roca caliza se quema, se convierte en cal, ¿sí? Entonces esto cambia la señal magnética, la composición química y la estructura mineral de la roca caliza, y por eso sabemos que esas fogatas ardieron ahí. Otro equipo independiente, bueno, algunos trabajamos en ambos equipos, no sé, también hicieron el mismo análisis con un nivel todavía mayor de detalle, pudiendo demostrar sin lugar a dudas que las estructuras de combustión se utilizaron de manera local al interior, posiblemente para proporcionar calor, seguridad y sobre todo iluminación, que sería lo más importante en este contexto, ¿sí? Bueno, este es otro proyecto, este es el proyecto que ha trabajado en Hoyo Negro, que encontraron algo muy sugerente. Ellos lo llaman minas de extracción de ocre, de óxido de hierro. Se forman estas espeleotemas y estas formaciones que cubren el sedimento y permiten la acumulación del óxido de hierro disuelto en el agua, se precipita, se acumula tanto en la cueva seca. Todavía entiendo que todavía están estudiando ellos el proceso de formación de los depósitos de óxido de hierro. Ya tendrá que haber más publicaciones en un futuro por parte de ellos, ¿sí? Pero sí que encontraron acumulaciones intencionales de roca en cueva sumergida. Recuerden, todo esto está ocurriendo debajo del agua, ¿sí? Aunque a veces es tan clara el agua que da la impresión de que están en el aire, pero no es así. Aquí tenemos la rubefacción de una estructura de combustión, aquí tenemos los marcadores, así los están llamando ellos, de piedra, bloques de piedra que según ellos están utilizando como martillos. Estamos todavía a la espera del análisis de las herramientas líticas, no han publicado nada de esto. Esperemos que ya pronto lo hagan. Y según ellos, la intención de estos contextos tan particulares es la obtención del ocre con distintas finalidades, ¿no? Sabemos que el ocre se utiliza tanto de manera práctica, ¿sí? Por ejemplo, mezclado con resinas, endurece, cambia las características de la resina, que cuando se seca se hace muy quebradiza. Cuando le añades el óxido de hierro pulverizado a la resina, se hace más elástica, más tenaz, y es mucho mejor para enmangar herramientas de piedra en lanzas, por ejemplo. Es decir, el ocre tiene funciones que son pragmáticas.
Además de que también estamos acostumbrados a considerar que tiene una funcionalidad o un sentido simbólico o ritual. Por el momento no se sabe en qué están utilizando el óxido de hierro, solamente que lo están extrayendo con grandes esfuerzos, con grandes riesgos, con grandes peligros del interior de las cuevas, que en aquella época, tal vez me faltó mencionar, esto es importante, perdón, las cuevas, por supuesto, a finales del Pleistoceno y principios del Holoceno estaban secas. Las cuevas se van a inundar conforme se derriten los glaciares al final de Younger Díaz, y es un proceso que en esta región no fue catastrófico, sino que inundó las cuevas de manera lenta y gradual. Esto fue una gran ventaja porque si el agua hubiera inundado las cuevas, el agua de mar hubiera inundado las cuevas de manera catastrófica, todos estos contextos habrían quedado completamente destruidos. Y aquí podemos observar, vamos a ver un poquito más de la tafonomía de estos restos que conservan su posición anatómica en muchos casos. Sobre las dataciones, aquí una de las mejores dataciones que hemos logrado obtener, que se obtuvo sobre una estalagmita que creció sobre los restos humanos. Aquí pueden ver restos del coxal, ¿sí? Y cómo la estalagmita creció por encima del hueso. Esto permite saber exactamente en qué punto, ¿sí? Empieza a crecer la estalagmita, y fechando ese punto se obtiene la antigüedad mínima del esqueleto. Sí, aquí el área roja fue problemática. El área con la mejor datación más antigua es esta de acá, de 11.377. Por extrapolación del proceso de formación y por las dataciones, aunque problemáticas, pero que sí se lograron obtener, ¿sí? Se estima que el esqueleto se debe de haber depositado en esta posición hace alrededor de 13.000 años, siendo uno de los más antiguos del continente. A mí no me da igual. A mí la datación de 11.377 ya me es absolutamente útil. Me permite perfectamente entender que se trata de estos materiales de finales del Pleistoceno y no estamos peleando, no estamos en una carrera por ver quién no tiene el hueso más antiguo, ¿no? Esto me parece a mí que desvirtúa mucho la investigación, y entonces, pues sí, lo digo con toda claridad, seguramente es más antiguo de los 11.377. En la publicación pusimos 13.000, pero quédense con el 11.377, que a mí me parece que es una datación incuestionable, ¿no? En este caso en particular. Otras dataciones que hemos obtenido, en este caso en Mugnal, el hueso no permitió la datación directa, ya no había material orgánica para una datación directa. Sin embargo, no sé si alcanzan a ver los huesos. Están descansando sobre una cama de carbón muy grande, una enorme abundancia de carbón. Todavía tenemos muchas dudas acerca de cómo se formó este contexto tan particular, pero también hay carbón en el interior del cráneo y lo fechamos para obtener también una datación de alrededor de 9.600 ya calibrada, ¿sí? Para este ejemplar en particular, en la cueva de Mugnal. La mujer de las palmas también, bueno, no vamos a hablar de las dataciones, estas ahorita van a ver en un gráfico las dataciones, ¿sí? Pero vemos también aquí en la mujer de las palmas el cráneo más completo que nosotros hemos tenido oportunidad de estudiar. El otro cráneo con perfecta conservación es el de hoyo negro, pero yo no he tenido la oportunidad de verlo personalmente. Aquí pueden ver algunas características interesantes. El material, aquí se ven las piernas, está flexionado, las vértebras estaban en posición anatómica, los brazos estaban en posición anatómica. Aquí está la mandíbula, y el que vemos que está removido es el cráneo. Este es un interesante proceso tafonómico que nos indica cómo la cueva se inundó muy lentamente. Los materiales no fueron removidos de su posición anatómica, excepto el cráneo. Lo que nosotros observamos, inclusive hicimos algunas experimentaciones, es que el cráneo contiene aire. Y al inundarse la cueva, el aire trata de salir. Primero sale por las órbitas, lo cual hace que el cráneo se desplace ligeramente, permitiendo que más aire salga por la fosa nasal con mayor intensidad, lo cual termina por voltear completamente el cráneo, y el resto del aire que contenía el cráneo va a escapar por el foramen magnum. Esto hace que no solo este cráneo, una gran cantidad de cráneos que hemos observado también de época maya, ¿sí? de periodo prehispánico, se encuentren con el foramen magnum hacia arriba. Una indicación de que esto ocurrió muy recientemente, de que ocurrió muy recién completado el proceso de cadaverización, de esqueletización del resto humano, es que se forma en la parte superior
una capa de precipitado de carbonatos, de aragonita, ¿sí? Cuando se satura de carbonatos el agua, se precipita y se forma una capa que queda en la parte que da hacia arriba. En cambio, en la parte que está en contacto con el sedimento inferior suele formarse una corona, una mancha de óxido de hierro, ¿sí? Ha habido veces en que nos enseñan una fotografía y nos dicen, miren, encontré este cráneo. Entonces les puedo decir, oye, moviste el cráneo para la foto. O sea, estás alterando el contexto, no hagas eso. ¿Cómo sabes? Pues porque los carbonatos están en la parte de abajo y la corona está en la parte de arriba. Lo pusiste así tú para la foto. Si estuviera intacto, el patrón debería ser el normal, con la precipitación de calcios en la parte superior, de carbonatos de calcio, ¿sí? Entonces, todo el entendimiento de estos procesos tafonómicos, perimortem y postmortem, nos ha llevado muchísimo tiempo y pues hemos hecho comparaciones con contextos forenses en cuerpos de agua, con contextos arqueológicos en otras partes del mundo y muchas observaciones en los contextos que afortunadamente son muy abundantes en la zona maya para poder caracterizar cuándo el cuerpo fue colocado intencionalmente y cuándo fue posiblemente una muerte accidental cuando la cueva estaba seca, como el templo, que está colocado en decúbito ventral, ¿sí? Con los brazos y piernas torcidos, o sea, parece ser que ahí cayó y finalmente ahí fue donde murió, ¿sí? Hay algunos otros materiales que nos han sugerido esta muerte accidental dentro de las cuevas, pero en este caso, con los brazos y piernas flexionados, nos sugiere que más bien se trataba de una especie de bulto mortuorio, ¿sí? Cuando un cadáver, y que se esqueletizó en la cueva en condiciones aeróbicas, antes de que la cueva se inundara. Si hubiera pasado por la cadaverización en una cueva inundada, el cuerpo se hincha, pasa por la fase gaseosa de la cadaverización, ustedes lo saben, flota. Cuando se hunde, por ejemplo, el cuerpo de un ahogado, se hunde boca abajo. Después de un tiempo, los gases empiezan a llenar el abdomen, entonces se da la vuelta y flota hacia la superficie boca arriba. Luego se va a volver a hundir y va a pasar por varias fases de subir y bajar en diferentes puntos del agua. Esto es lo que permite a los rescatistas con experiencia de muchos años saber hace cuántos días desapareció la persona. Búsquenlo a tal profundidad. Hay un conocimiento empírico en los rescatistas de la península de Yucatán acerca de cómo se comportan un cuerpo humano en un cuerpo de agua, en un cenote, ¿sí? En este caso, no se cumple ninguna de estas pautas o patrones. Aquí tenemos una reconstrucción, una aproximación facial, es más adecuado decir, que se hizo en el atelier de Inés allá en París para la exposición del Bicentenario que hubo en Silao. Nosotros asesoramos algunas de las características. Ciertamente, no son exactamente los rasgos que esperaríamos encontrar en una persona de población maya. Son rasgos más generalizados que podríamos encontrar en alguien en Asia, en alguien en Norteamérica, en alguien acá en México. ¿Sí? No es todavía el cráneo de una población, correspondiente a una población maya. ¿Sí? Es bastante diferente de los mayas. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle esto. Ok, otro resto ha producido algunas discusiones, inclusive al interior del equipo. A mí me parece una evidencia muy clara de que es una disposición intencional, no es una muerte accidental, ¿sí? Fue colocado semiflexionado. Aquí pueden ver el cráneo, se ve mejor en la restitución del dibujo, huesos de los brazos, huesos de las piernas flexionadas, ¿sí? Algo muy importante que nos fijamos siempre es los huesos de dedos, bueno, los huesos en general de manos y pies. Aquí pueden ver que conservaron la posición anatómica todavía, se pudo rescatar perfectamente la posición del pie. Cuando un cuerpo flota mucho tiempo en el agua, los huesos se van pudriendo, los tejidos blandos, perdón, se van pudriendo y los huesos se van desprendiendo en un orden que conocemos. Primero las llamadas articulaciones lábiles y posteriormente las articulaciones más firmes. Algunas de las articulaciones más firmes son los huesos de las vértebras, por supuesto. Algunas de las articulaciones más lábiles, más débiles, son las de los manos y pies. El hecho de que estén aquí significa que fue colocado el cadáver todavía completo, ¿sí? Y fresco, incluyendo todavía dedos de huesos de manos y pies,
¿sí? Desgraciadamente quedó muy cerca del área de contacto entre el agua salada y el agua dulce, hay una serie de condiciones ahí que hicieron que su conservación no fuera como la de Las Palmas. Este es prácticamente deshecho, a pesar de lo cual nos dio muchísima información aquí, ¿sí? Aquí podemos ver una antigua estalagmita que cayó encima, fragmentando todavía parte de los materiales. La historia tafonómica de estos restos es sumamente interesante, ¿sí? Ok, aquí algunos de los mejor conservados, ¿sí? Hemos estudiado por lo menos 9. Podemos ver aquí las dataciones que se han obtenido. Najarón, el más antiguo, 13.000 años, hacia casi 13.500. El PIT también obtuvo dataciones de 13.000 años. Sin embargo, Las Palmas, una datación mucho más joven, hacia los 9.000. Otra datación por series de uranio es más cercana a los otros restos, 10.000, 12.000. Tenemos aquí una contradicción y esto se los comento, es muy importante porque por ahí hay gente de otros equipos diciendo que las dataciones son ambiguas y que solamente ellos tienen dataciones absolutamente confiables, 100% verídicas de los restos sumergidos. Se los digo así de fácil, eso no existe. ¿Sí? Las condiciones de preservación de los materiales, la tafonomía, toda la diagénesis de los materiales impide obtener dataciones 100% certeras. Si en un contexto seco, ¿sí? de un lugar semiárido, donde los restos conservan hasta el ADN, aún así las dataciones siempre van a ser aproximaciones, debe entenderse esto, no existe una datación perfecta, ¿sí? Y mucho menos en las cuevas sumergidas. Todos los equipos estamos enfrentando el mismo problema. Entonces, tenemos que ser honestos y reconocer nuestros problemas con las dataciones, con las interpretaciones, con el registro, para que se pueda avanzar, para que se pueda mejorar la situación, ¿no? Cualquiera que les venga con que tienes información científica 100% confiable, no está haciendo ciencia, está haciendo religión, ¿sí? Que es donde sí hay dogmas. Aquí nosotros renunciamos a ese tipo de dogmas, ¿sí? De yo tengo el 100% la razón, eso aquí para nada. Pueden ver algunas características interesantes, por ejemplo, el PIT, un esqueleto masculino, era muy redondo ya, ¿sí? A diferencia de los demás que son mesocráneos, es decir, son alargados, son un poquito más alargados. Sin embargo, pueden ver cómo esta estructura, la cresta supramastoidea, corre mucho más allá del parietal y se adentra francamente hasta la región temporal occipital, ¿sí? Creando inclusive un sulcus bastante bien definido. Tiene lo que parece ser los restos de una prolongación de la apófisis mastoides que sugeriría los restos, tal vez no una cresta mastoidea, pero sí un cierto proceso que se prolonga posteriormente. Estas características aquí desgraciadamente no se puede ver en esta toma en Najarón, pero sí pueden ver cómo la mastoides también se proyecta y también forma un pequeño sulcus, un par de pequeños sulcus. Estas características no es que sean primitivas en un sentido estricto, pero sí son características que se observan con mucha frecuencia en todo el viejo mundo en los restos de Homo sapiens de finales del Pleistoceno. Es decir, estos cráneos conservan todavía, a pesar de que su forma se ha modificado, ahorita lo vamos a ver mucho, se ha modificado mucho con respecto a sus antepasados en un tiempo relativamente corto, conserva todavía ciertas características de robustez que los relacionan con estas poblaciones y que son muy poco comunes. Estos rasgos en las poblaciones prehispánicas mayas virtualmente no existen. Ay, disculpen. ¿Sí? Conserva entonces algunos rasgos anatómicos propios de finales del Pleistoceno, principios del Holoceno, que posteriormente ya no van a ser comunes, van a ser muy difíciles de observar en las poblaciones ya mayas o prehispánicas en general. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las dataciones que se han obtenido básicamente en nuestro proyecto. Este no es de nuestro proyecto, ¿sí? Todas las demás tienen que ver con las investigaciones que hemos estado haciendo nosotros o el nuevo proyecto, digamos, porque ha habido una evolución, ha habido un relevo inclusive de participantes en el proyecto, lo cual es muy sano, me parece muy saludable, pero podemos ver que tenemos muy bien cubierto el final del Pleistoceno, ¿sí? Hasta el Holoceno. Debido al problema que les mencionaba de la dificultad de obtener buenas dataciones, yo pensaba que probablemente en realidad la antigüedad de esta población estaría entre los 12.000 y los 11.000. Sin embargo, hicimos un estudio de la craneometría que revela una marcada variabilidad interna de la muestra.
Y esto se explicaría muy bien aceptando estas dataciones, ¿sí? Finalmente, Mugnal y Nájarón son más antiguos que Las Palmas. Es lógico que se observe, y el Pit es todavía más joven, es lógico que se observe una diferencia entre estos cráneos, ¿sí? No es propiamente una población sincrónica, es posiblemente la secuencia de grupos habitando la península relacionados entre sí, pero con un rango temporal de más de 2000 años de diferencia entre unos y otros, aquellos que hemos podido estudiar en términos de su craneometría. ¿Ok? Me voy apurando. Rasgos individuales. Podemos observar a través del esqueleto cosas como el sexo, patologías. Este es una fusión congénita de segunda y tercera vértebra, síndrome de Klippel-Feil, ¿sí? Actividad y algunas otras características como estatura y peso se pueden establecer más o menos, ¿sí? Aquí tenemos algunos casos. Este es el más reciente que han trabajado este equipo de que les hablo. Posiblemente una trepanematosis, se tiene que hacer cortes histológicos o algún análisis más en profundidad. Ellos ya lo están haciendo seguramente, pero sería el caso de trepanema más antiguo del continente. Este es el que han llamado Itzel, con 10.000 años de antigüedad, ¿sí? Nájarón, con 13.400 años de antigüedad, síndrome de Klippel-Feil. Y una gran cantidad, una gran evidencia de patología dental, no tanto ligada al desgaste, hay caries. Este es otro de los argumentos por los que pienso que esta gente no está explotando recursos de un pastizal, sino de una selva. Es decir, están comiendo una gran cantidad de carbohidratos en forma de frutos que les están provocando patología dental, caries. Los que yo tuve oportunidad de analizar, también pienso que hay una dieta dura que les está haciendo que se despostille el esmalte dental, favoreciendo todavía más el desarrollo de las caries. De modo que hay una dieta que está combinando alimentos duros con alimentos blandos como frutas de alta calidad y ricas en azúcares. Morfología, la variabilidad poblacional. Aquí tenemos dos contemporáneas. Ya el miércoles hablará de la mujer del Peñón de los Baños. Es esta, la más antigua del altiplano, ¿sí? Pueden ver una eminencia occipital desarrollada, pueden ver que es dolicocránea, pueden ver que la escama del frontal es un poquito más huidiza dentro del rango de variabilidad moderno, no hay nada primitivo en todo esto. Caras angostas, muy verticales, ojos muy cuadrados, muy amplios, y en la misma época, tienen virtualmente la misma antigüedad, la mujer de Las Palmas. Esta viene del altiplano mexicano, esta viene de la península de Yucatán, es de nuestros materiales de las cuevas sumergidas. Pueden ver que es mesocránea, ¿sí? Es alargada, pero no tanto, carece de la eminencia occipital, ¿sí? Comparten cierta robustez en el área de la mastoides, aunque es más grande la de la mujer de Las Palmas. Tenemos el esqueleto completo, tenemos los coxales y por eso sabemos que definitivamente es una mujer. Sin embargo, como les decía, esta región conserva una robustez muy particular de esta población de Yucatán, que inclusive ya no va a ser tan evidente en la de la Cuenca de México en la misma época. Tenemos entonces que ha habido una notable diversificación. Aquí otro aspecto, Chanjol sí tiene dientes en pala. Sin embargo, dientes en pala, aunque toda la vida se les equipara con esta dentición del centro y norte de China, sinodonte, lo cierto es que los dientes en pala por sí solos no bastan para caracterizar una muestra dental, ¿sí? La metodología implica la utilización de toda la dentición, la medición de cúspides, raíces y otros elementos de la morfología, ¿sí? Este es el de Las Palmas, este es el templo, el individuo del templo, ¿sí? Entonces, cuando se ha hecho el análisis de todo el material, ha habido por lo menos 3 estudios independientes de Carlos David Rodríguez, de Andrea Cucina y de Andrés Rodríguez, un estudiante mío. En los 3 casos se llega a la conclusión de que la dentición de los paleoamericanos de México, de estos materiales pleistoceno en el seno de México, no se puede caracterizar como sinodonte, no se puede caracterizar como reciente, derivada, como ha pretendido la escuela de Christy Turner, la escuela de Arizona, durante todos estos años. Pretenden que todas las poblaciones del continente americano son sinodontes, que todas las poblaciones del continente americano son descendientes de una población sinodonte del norte de China, ¿sí? El estudio que nosotros hemos hecho para estos materiales no sustenta esa conclusión. Sin embargo, pues tuvimos que publicarlo en una revista polaca, en una revista europea, porque fue imposible publicar en una revista estadounidense, pues por
situaciones más de sociología de la ciencia, diría yo, que de verdadero quehacer científico. Ok, la morfología craneal. Debido a que los cráneos tienen grados de conservación muy dispar, no fue posible incluirlos a todos en un solo análisis multivariado. Hicimos análisis multivariados por separado para cada uno de los cráneos. Aquí está la publicación. Pueden ver que las palmas, en este caso, se empareja con la población de la misma época, 9,000 aproximadamente, de la Goa Santa. Muy bien. Y ellos con chinos y japoneses, lo cual también tiene cierto sentido, ¿sí? Y luego con poblaciones, ¿cómo se llama? De Norteamérica. Forma un clúster muy propio. Hasta aquí diríamos, bueno, todo bien, tiene mucho sentido. Pero cuando estudiamos Mugnal, vemos que no se empareja con las mismas poblaciones. Mugnal se nos va con los esquimales, ¿sí? Ya luego con esta otra población norteamericana y de China, bueno, de Asia, ¿sí? Pero entonces, esto quiere decir que Mugnal no se parece mucho a las palmas. Tienen un aire de parecido, pero no se agruparon como uno predeciría, ¿sí? Ya no puse las otras gráficas, pero lo importante es que de los 4 cráneos estudiados, ninguno se agrupó en el mismo clúster. Algunos terminan pareciéndose más a unos, otros a otros. Esto no quiere decir que tengan diferentes ancestrías, ¿eh? Lo único que quiere decir es que son muy diversos entre sí. No es una tabla de parentesco, no es una tabla filogenética. Esto es un componentes principales que nos dice quién se parece a quién. No estábamos buscando la señal filogenética, solamente el parecido morfológico. Y esto lo que revela es que hay cierta relación con los paleoamericanos de otras partes del continente, principalmente del sur. Esto es lo que nos está indicando la tabla, pero que es una población que a su interior es sumamente variable y diversa. Claro, parte de la explicación viene, como ya lo dije, del hecho de que tienen antigüedades distintas entre sí, ¿sí? Otra parte vendrá que son de diferente sexo y otra parte, pues, variabilidad individual, ¿sí? Entonces, tenemos que, por su morfología craneal y por su dentición, se trata de materiales generalizados de una alta variabilidad y en un proceso posiblemente de adaptación a las condiciones del paso de los climas fríos y templados a los climas tropicales, ¿sí? Podemos ver que la estatura se hizo muy diferente, ahorita vamos a ver las tablas, siguiendo básicamente las reglas de Bergman y Allen, es decir, la adecuación a la latitud. Un mamífero, mientras más frío sea el clima en el que vive, más tiende a tener forma de una esfera y tener un cuerpo grande para evitar la pérdida de calor. En las regiones tropicales húmedas es más conveniente tener un cuerpo pequeño, como podría ser el de los pigmeos, ¿no? O los negritos de las islas Andamán o de Filipinas, que en condiciones de selva húmeda reducen su estatura, ¿sí? Y también pudimos hacer algunas aproximaciones muy preliminares sobre los patrones de movilidad en base a la forma del fémur y la tibia, ¿sí? Las relaciones de estatura. Aquí podemos ver un biplot, ¿sí? Un gráfico XY muy sencillo, no tiene ninguna complicación, en el cual colocamos abajo la estatura estimada a partir de diferentes procedimientos, principalmente la longitud del fémur cuando fue posible, ¿sí? Y el peso estimado a partir del diámetro máximo de la cabeza femoral. Son muy pocos ejemplares publicados en América que tengan estas medidas. Nosotros tomamos los de aquí de negro, en negro, son una población de Punta Laguna, ahí en la zona maya del clásico, ¿sí? Y son agricultores sedentarios, posiblemente de un grupo de élite. Los de azul son cazadores-recolectores de entre 9,000 y 11,000 años de antigüedad de Estados Unidos, Kennewick, Horse Shelter, Wizard's Beach, Spirit Cave, ¿sí? De donde tenemos la estimación del peso y la estatura, y el templo masculino, las palmas y Najarón femenino. Como Najarón padeció síndrome de Klippel-Feil, que se puede asociar a fallos, a deficiencias de funcionamiento de riñón, hígado y otros órganos, pensamos que su baja estatura se relaciona más con el síndrome de Klippel-Feil que con la estatura representativa de su población, ¿sí? Las palmas, femenino, el templo masculino, sí que están representando las proporciones entre peso y estatura de Quintana Roo. Como pueden ver, es mucho menor, son mucho más pequeños y mucho más ligeros,
¿sí? Un índice de masa corporal relativamente homogéneo, eso sí, en comparación con los del norte, que son mucho más grandes. Ellos están viviendo en regiones frías, ¿sí? A inicios del Holoceno. Entonces, es lógico que tengan cuerpos mucho más grandes. Ellos son posiblemente cazadores de megafauna, además de recolectores de vegetales. En cambio, la población de Quintana Roo posiblemente no está cazando megafauna, sino alimentándose de una dieta mucho más diversa y mucho más basada en vegetales, ¿sí? Ahora bien, comparemos, ya no contemporáneos, cazadores-recolectores contra cazadores-recolectores, sino agricultores contra cazadores-recolectores. Vamos a ver que tienen un índice de masa corporal mucho más alto. Los agricultores tienen una dieta que les hace tener un peso promedio mucho mayor, aunque la estatura sea no muy diferente, ¿sí? El peso sí que lo es, son mucho más pesados, ¿sí? Tienen una acceso, y por supuesto les digo que posiblemente son de clase alta, la gente de aquí de Calaveras, no son campesinos mayas, ¿sí? Son gente de la élite del sitio de Punta Laguna, ¿sí? Entonces podemos ver una diferencia significativa entre agricultores y cazadores-recolectores. Cuando una persona desde niño, una población, camina grandes distancias a lo largo de un ciclo anual, el fémur tiende a hacerse alargado de adelante hacia atrás, esa es la línea punteada, ¿sí? Esta es la parte media del fémur. Cuando se es agricultor, también se tiene mucha actividad física, obviamente sí, pero tiende a ser un fémur más redondo, ¿sí? Esto da algunas sugerencias sobre la pauta o patrón de movilidad. Aquí podemos ver, ¿sí?, que la prolongación anterior-posterior del fémur de los cazadores-recolectores de Quintana Roo es más alargada, mucho más alargada en relación con el ancho que las de los agricultores que pudimos estudiar, mayas de la misma región, ¿sí? Aquí tenemos entonces una gran variabilidad, por supuesto, estos son todos masculinos. Vean que aquí se me agruparon algunos que probablemente son masculinos y algunos que son femeninos, ¿sí? Por ahí este es un masculino también con un patrón muy diferente. Mugnal sí tiene los huesos como mucho más redondos, ¿sí? Pero todos los demás tienen huesos alargados, sugiriendo que son cazadores-recolectores que caminan grandes distancias. Mientras que los agricultores tienden a ser más sedentarios, como es lógico, ¿no? Esta es la región subtrocantérica, esta es la parte alta del fémur, y podemos ver también que se distinguen perfectamente, se diferencian perfectamente, en parte por el tamaño y en parte por la elongación del hueso que está ligado a esta actividad física. Ellos están caminando distancias mucho más grandes que ellos. Ok, bueno, ya acabamos. Resumiendo, ¿qué sabemos de la población prehistórica de Quintana Roo? No habitaban las cuevas, no hemos encontrado que habiten las cuevas, ¿sí? Están creando contextos funerarios y están explotando económicamente recursos del interior de las cuevas, ¿sí? Es una población que perduró 4.000 años en este tiempo y se fue diferenciando del resto del continente. Esto es algo muy interesante, son completamente distintos a la Cuenca de México y son completamente distintos a las poblaciones de Lagoa Santa. Aún así conservan ese aire de finales del Pleistoceno. A mí me parece que se les debería de considerar, sí, paleoamericanos, por darles algún nombre, pero de la selva húmeda. Hay que señalar que Lagoa Santa era una caatinga, era un pastizal. Ellos sí están viviendo en un clima seco y de pastizal. Entonces, estas diferencias ecológicas entre selva y sabana se están viendo reflejadas entre Lagoa Santa y Península de Yucatán, ¿sí? Cuidaban de sus enfermos y ancianos. Hay una enorme cantidad de patología dental, pérdida de dientes. Era gente que a los 45 años seguramente necesitaban alimentos predigeridos para poder sobrevivir. Hay un cuidado entonces de los ancianos y enfermos, y el hecho de que los estén depositando en el interior de las cuevas sugiere que tenían alguna relevancia para su grupo social, ¿no? Siempre hemos dicho, bueno, la veneración a los ancianos, por eso se arriesgaban tanto al depositarlos en el interior. También hay gente joven en el interior de las cuevas, de modo que en realidad esto es un proceso de prácticas mortuorias sumamente rico y complejo que todavía no entendemos del todo. Y recorrían grandes distancias para cazar y recolectar vegetales, ¿sí? Básicamente, pues bueno, muchas gracias. Muy bien.
Pues muchas gracias al doctor Alejandro Terrazas. Por aquí creo que hay, dice Verónica Ortiz, porque los acantilados, puntos suspensivos, pudieron ser manglares, excelentes análisis de datos paleoclimáticos de los 3 proyectos. Muchas gracias, Verónica. Excelente charla, saludos desde la isla de Cozumel, Noel Rivas. Qué bien. Verónica Ortiz dice, ¿qué fechados tienen los perezosos? A lo mejor por ahí anda Jerónimo y él tiene el dato, y yo no tengo el dato, pero son más antiguos que los restos humanos, ¿eh? Tienen bastante más antigüedad que los restos humanos. No recuerdo exactamente, pero sí, hasta ahora creo que no ha habido ninguno de finales del Pleistoceno. Pues el doctor Alfredo Altamirano dice, me gustaría saber si se han encontrado restos óseos de paleollamas. Sí hay paleolama por ahí. Nuevamente no recuerdo la especie, no, la parte paleontológica no es la mía, pero sí se han encontrado, de hecho. Y Rosaura Yepes dice, excelente ponencia, felicitaciones, doctor Alejandro. Una pregunta, entre la cantidad de cráneos encontrados de estos grupos, ¿hay alguna evidencia de la práctica cultural de modelar cabeza, como si la hay para el hombre antiguo de Lauricocha, en Perú? De Lauricocha, sí. Mira, el cráneo de Najarón, desde que se hizo la primera reconstrucción, los restauradores decían, bueno, esto tiene un aplanamiento occipital que podría ser deformación. Al comparar con los otros materiales y al ver detalladamente, no pensamos que haya deformación cefálica. Es eso, si tú estás acostumbrado a ver siempre cráneos muy redondos, cuando ves uno más alargado te llama la atención. Sin embargo, no es la deformación cefálica cultural, es la morfología natural de esta población. Mira, ha contestado Jerónimo, 10.500. Supongo que será el perezoso, ¿no? Mira, pues entonces estaba yo mintiendo. Sí, hay uno ya de Holoceno temprano, qué fantástico. Sí, perfecto, gracias, Gerro. Ya felicitando, maravillosa conferencia, la aproveché bastante. Felicidades, doctor Alejandro. Bien, no sé si alguien, yo por mi parte sí quería decir que precisamente ayer estuve viendo un documental no recuerdo ahora mismo el canal, no sé si era el National, creo que sí, y precisamente estaban hablando del tema este de las cuevas submarinas y se metían dentro. Me he acordado de lo que tú decías, que el agua es tan cristalina que parece como si no hubiera agua, ¿no? Y se veían restos humanos, efectivamente había restos humanos, había también restos de cerámica. Sí, fue interesante, la verdad. Creo que era de algo de época maya, me parece que era. Sí, yo creo que sé cuál es el documental, es otro equipo de investigación diferente, pero bueno, mientras más cosas se sepan mejor y mientras más se explore mejor, ¿no? De ellos, de los que están trabajando con Nat Geo, lo que ahorita estamos esperando ya son las publicaciones académicas en revistas arbitradas. Entonces ya podremos decir mucho más de lo que ellos están encontrando, porque por el momento solo presentan lo de National Geographic, que es espectacular, pero necesitamos, pues sí, ¿no? La revista arbitrada para, ¿no? Y esto espero que ya pronto empecemos a tener un boom de publicaciones con los diferentes proyectos que están trabajando actualmente, ¿no? Sí. No, yo creo que el tema de los restos humanos y todo esto de las cuevas submarinas es algo muy interesante y que efectivamente, como tú has dicho, tiene futuras investigaciones y resultados que puede dar para mucho. Sí, pienso que sí. Esto va a continuar muchos años. Hay para generaciones de antropólogos físicos trabajando ahí abajo. Claro, por la cantidad de cuevas que hay. Sí, son cientos de kilómetros. A ver, Jessica pregunta, ¿se han realizado estudios de isótopos estables en estos restos para conocer la dieta? Hubo por ahí el inicio de un estudio de isótopos, se estaba realizando en Alemania. La verdad es que yo espero que también salgan pronto esos resultados. Se están haciendo. Tomen en cuenta que esto sí empezó hace 20 años, pero no sabíamos, no teníamos ni idea. Desarrollar los protocolos, desarrollar las formas de registro, de rescate. Una vez que salen los huesos, imagínense una galleta María o una galleta de animalitos mojada.
salen con esa textura, con esa resistencia. Entonces nos lleva meses antes de poder consolidarlos y están saturados de sal. Tú sabes, si dejas que se sequen, ¡pum!, revientan, ¿sí? Entonces se les tiene que sacar la sal, se les tiene que consolidar. Todo esto lleva muchos meses antes de poder hacer el estudio. Y muchas veces preguntando a especialistas de isótopos en todo el mundo en qué afecta el haber estado sumergidos 9.000 años para los isótopos. Algunos especialistas nos dicen en nada, otros especialistas nos dicen, no lo sé. Simplemente es que no hay precedentes para esto, ¿no? Restos humanos conservados miles de años adentro de una cueva sumergida, no hay con qué comparar en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces estamos teniendo que desarrollar nosotros mucho de todas estas metodologías para adecuarlas a las condiciones de Quintana Roo, que son muy particulares. Sí, bueno, pues creo que son las preguntas que hay. Muy bien. Muy buena, felicidades por la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos por su atención también. Pues podemos entonces, yo creo, ya dar por cerrada la plática de hoy. ¿Alguien te pregunta? Cristina Corona, mire. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Se agradece mucho, por supuesto. Ahí tienes el link. Ahí va de nuevo. Muy bien. Bueno, pues listo. Creo que podemos despedirnos. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a todos. Pues nos vemos el miércoles con la conferencia de la doctora Rocío y ya, como he dicho antes, pues haremos el acto después de clausura, de despedida, ya unas breves palabras y quien quiera intervenir, pues lo mismo, puede intervenir también. Y ya está. Pues entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Perfecto, bueno. Gracias. Bueno, pues ya voy a cerrar entonces la